campeón del mundo, ganador de 2 Eurocopas, ganador de 3 Ligas de Campeones europeas, el mejor portero del siglo XXI. Y ese mismo hombre, con su mujer con un cáncer, expulsado del Real Madrid como un perro, tirado en el campo del Oporto con un infarto y humillado delante del planeta entero por un tuit publicado desde su cuenta oficial. Hoy vas a saber quién dio la orden dentro del Real Madrid para acabar con la carrera de San Iker y por qué el capitán del vestuario del Club Blanco salió por la puerta trasera del Estadio Santiago Bernabéu sin homenaje oficial. Aún peor, ¿qué pasó realmente encima del césped del entrenamiento del Oporto la mañana del 1 de mayo del año 2019? ¿Y quién publicó el tuit desde la cuenta del portero campeón del mundo? Y lo más oscuro de todo, ¿cuántos millones de euros le está reclamando Iker Casillas al Oporto por las secuelas permanentes del infarto de miocardio? ¿Y por qué el mejor portero español de la historia sigue solo 7 años después del infarto que le cambió la vida? Su nombre es Iker Casillas. La afición del Real Madrid lo conoció como San Iker. Y la verdad de todo lo que él ha ocultado durante los últimos 27 años nunca ha sido revelada, hasta hoy. Hay hombres que caen en el terreno de juego, otros caen en el despacho del presidente. Iker Casillas cayó dentro de los dos, y aquella mañana del 1 de mayo del año 2019, encima del césped del centro de entrenamiento Portogaya de la localidad de Olival, el mejor portero español de la historia del deporte nacional cayó por tercera vez encima del suelo. 11:22 de la mañana. Con el uniforme deportivo azul y blanco del FC Oporto encima del torso, con las botas Adidas Predator apretadas encima de los pies y con las 2 manos apoyadas encima del pecho del portero, sin poder respirar, sin poder gritar, sin poder levantarse del césped del centro de entrenamiento del club portugués. Un infarto agudo de miocardio del excapitán de la selección española campeona del Mundial 2010, a los 37 años recién cumplidos. Delante de los 22 compañeros del vestuario del primer equipo del Fútbol Club Oporto, presentes dentro del entrenamiento matutino de aquel miércoles, y delante del cuerpo técnico oficial del entrenador portugués Sérgio Conceição, del club de la ciudad del norte de Portugal. Pero antes de aquella caída encima del césped del Portogaya, hay algo que tienes que entender. Porque el mejor portero del siglo XXI del planeta no había llegado hasta aquel césped por accidente. Lo había echado del Estadio Santiago Bernabéu 4 años antes. Como un perro, sin homenaje oficial, y con la afición del Club Blanco esperándolo dentro del anillo del estadio para despedirlo. Vamos a esa noche. Y ahora es cuando llegamos a la parte más silenciosa de esta historia. Una parte que la afición del Real Madrid conoce a medias. Una parte que Iker Casillas ha protegido de la prensa española durante los últimos 11 años seguidos de la vida pública del portero. La expulsión del capitán del Real Madrid, 12 de julio del año 2015. Dentro de la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, Iker Casillas estaba sentado dentro de la silla principal del atril de la sala de prensa, con el traje oscuro puesto encima, con la corbata gris apretada dentro del cuello de la camisa blanca, y con los ojos apoyados encima del papel oficial del comunicado de despedida escrito por el Gabinete de Comunicación del Club Blanco, sin el presidente Florentino Pérez presente en la sala de prensa del estadio, sin el vicepresidente institucional del Club Blanco, Emilio Butragueño Santos, presente dentro del acto oficial, y sin el homenaje oficial de despedida del capitán del Real Madrid, después de 16 años seguidos, vistiendo la camiseta blanca del club de la capital española. Iker Casillas empezó a leer el comunicado de despedida a las 7:38 de la tarde de aquel domingo 12 de julio del año 2015, con la voz temblorosa del capitán del vestuario, con los ojos enrojecidos por dentro por las lágrimas del portero, y con las 2 manos apretadas encima del papel oficial del comunicado. Y a los 14 segundos posteriores al inicio oficial de la lectura del comunicado, el portero de la selección española campeona del Mundial 2010 rompió a llorar delante de las cámaras de las cadenas de televisión del país entero, sin poder terminar la primera frase del comunicado oficial, sin poder mirar hacia las cámaras del Club Blanco, y con el Estadio Santiago Bernabéu vacío por dentro del anillo oficial del estadio. Guarda esa imagen del capitán del Real Madrid
llorando en la sala de prensa vacía del Estadio Santiago Bernabéu en tu cabeza, porque a los 14 meses posteriores a aquella despedida silenciosa, el portero de la selección española iba a firmar por el Fútbol Club Oporto y aquella firma iba a terminar con la carrera profesional del mejor portero del siglo XXI del planeta. Vamos a esa firma. Pero antes de la firma con el club portugués, tienes que entender quién dio la orden en el despacho del presidente Florentino Pérez para acabar con la carrera del capitán del Real Madrid. Y todo empezó 3 años antes, diciembre del año 2012, dentro del vestuario del primer equipo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El técnico portugués José Mário dos Santos Mourinho Félix, apodado José Mourinho por la afición del club blanco, tomó una decisión silenciosa dentro del despacho del técnico principal del vestuario: relegar al capitán del Real Madrid al banquillo oficial de suplentes. Después de 14 años seguidos siendo el portero titular del club blanco, después de 3 ligas de campeones europeas, levantadas con el brazalete oficial del capitán del vestuario apretado dentro del brazo izquierdo, y después de 725 partidos oficiales disputados con la camiseta blanca del club de la capital española, Iker Casillas vio desde el banquillo oficial del club blanco los partidos oficiales del primer equipo durante los siguientes 14 meses seguidos, con el portero español Diego López Rodríguez, natural de la localidad gallega de Paradela de la provincia de Lugo, ocupando la portería oficial del vestuario del Real Madrid, y con el capitán histórico del vestuario del club blanco viendo los partidos desde la banda oficial del estadio, sin poder gritar en el terreno de juego, sin poder defender la portería oficial del Estadio Santiago Bernabéu, sin poder levantar el brazalete oficial del capitán del vestuario durante los partidos oficiales del club blanco. El capitán histórico del Real Madrid, con 725 partidos oficiales encima del césped del club blanco, con 3 ligas de campeones europeas oficiales apretadas dentro de la vitrina personal del jugador, dentro del piso familiar de la localidad de la finca, y con la Copa del Mundo de la FIFA del Sudáfrica apretada dentro de la mano derecha del capitán oficial de la selección española, campeona del Mundial 2010. Sentado en el banquillo del club blanco, viendo los partidos del primer equipo desde la banda del Estadio Santiago Bernabéu, y con la afición del club blanco silbando al capitán histórico del vestuario en el estadio de la capital española durante los partidos de la temporada 2012-2013, silbidos de la afición del Real Madrid al capitán histórico del vestuario del club blanco en el Santiago Bernabéu, el capitán que había defendido la portería del club blanco durante los 14 años anteriores, el capitán que había levantado 3 ligas de campeones europeas encima del césped del Santiago Bernabéu con el brazalete rojo del capitán apretado dentro del brazo izquierdo, y el capitán que había parado el penalti del delantero holandés Arjen Robben dentro del último minuto de la prórroga de la final del Mundial de Sudáfrica 2010 dentro del estadio Soccer City de Johannesburgo, silbado por la afición del Real Madrid dentro del estadio Santiago Bernabéu de la capital española. Iker Casillas escuchaba los silbidos de las gradas del club blanco cada domingo por la tarde durante la temporada 2012-2013, sentado en el banquillo de suplentes, con el uniforme deportivo del portero apretado encima del torso, con los guantes del portero apretados dentro de las manos y con los ojos apoyados encima del césped del Santiago Bernabéu, sin poder gritar dentro del terreno de juego, sin poder responder a los silbidos de la afición del club blanco desde la banda del estadio, y sin poder devolver la portería del vestuario del Real Madrid al capitán histórico del vestuario del club blanco. Pero aquello no fue lo peor, porque a los 7 meses posteriores a la relegación de Iker Casillas al banquillo del club blanco, la prensa española empezó a hablar en las portadas del país entero sobre las peleas silenciosas en el vestuario del Real Madrid. Iker Casillas contra José Mourinho. Iker Casillas contra el capitán del vestuario del Fútbol Club Barcelona, el excentral catalán Gerard Piqué Bernabéu. Iker Casillas contra el vestuario oficial del Real Madrid. Y sobre todo, Iker Casillas contra el presidente oficial del club blanco Florentino Pérez. Las llamadas oficiales del capitán histórico del Real Madrid al presidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell durante los meses del año 2012
dentro de las horas oficiales de descanso del vestuario del Club Blanco, con el objetivo silencioso de terminar la guerra deportiva entre los dos clubes rivales de la Liga Española, se convirtieron dentro de la prensa española en el llamado Casillas Gate. Casillas Gate. El escándalo oficial del capitán del Real Madrid. Publicado dentro de las portadas del diario Marca del día 7 de febrero del año 2013. Y a partir de aquel día 7 de febrero, la relación oficial entre el presidente Florentino Pérez y el capitán histórico del Real Madrid se rompió oficialmente en el despacho del Club Blanco, sin marcha atrás, sin negociación oficial y sin la posibilidad oficial de reconciliación entre los dos hombres oficiales del Club Blanco de la capital española. Y a los 2 años y 5 meses posteriores al inicio oficial del Casillas Gate, el domingo 12 de julio del año 2015, el presidente oficial del Real Madrid, Florentino Pérez, dio oficialmente la orden, en el despacho del Estadio Santiago Bernabéu, expulsar al capitán histórico del Real Madrid, como un perro, sin homenaje oficial, y con la puerta trasera del Estadio Santiago Bernabéu abierta oficialmente para el portero de la selección española, campeona del Mundial 2010. Iker Casillas salió por dentro de la puerta trasera del Estadio Santiago Bernabéu a las 9:14 de la noche del domingo 12 de julio del año 2015, con el coche personal de la marca Audi Q7 apretado dentro del garaje privado del estadio, con la maleta oficial de la marca Louis Vuitton apretada dentro del maletero del coche, y con las lágrimas silenciosas del capitán histórico del vestuario del Club Blanco cayendo despacio por dentro de las mejillas, sin la afición del Real Madrid presente en las gradas oficiales del Estadio Santiago Bernabéu, sin el homenaje oficial del Club Blanco al capitán histórico del vestuario, y sin la posibilidad oficial de vestir la camiseta blanca del club de la capital española durante los años posteriores a la salida oficial del portero. 16 años seguidos vistiendo la camiseta blanca del Real Madrid, reducidos a una salida silenciosa por dentro de la puerta trasera del Estadio Santiago Bernabéu a las 9:14 de la noche del domingo 12 de julio del año 2015. Guarda esa salida silenciosa por dentro de la puerta trasera del Estadio Santiago Bernabéu en tu cabeza, porque a los 14 meses posteriores a aquella noche silenciosa, el capitán histórico del Real Madrid iba a caer encima del césped del centro de entrenamiento Portogalla del Fútbol Club Oporto con un infarto agudo de miocardio delante de los 22 compañeros del vestuario del club portugués. Vamos a esa caída. Y ahora es cuando llegamos a la escena más silenciosa y más oscura de esta historia. El infarto encima del césped. 1 de mayo del año 2019, 11:22 de la mañana. Centro de entrenamiento Portogalla, en la localidad de Olival, a 14 kilómetros del centro de la ciudad de Oporto. Iker Casillas estaba dentro del entrenamiento matutino del primer equipo del Fútbol Club Oporto, con el uniforme deportivo azul y blanco del club portugués encima del torso, con las botas Adidas Predator apretadas encima de los pies y con los guantes oficiales del portero apretados dentro de las 2 manos. Y a los 14 minutos posteriores al inicio oficial de la sesión de entrenamiento, el portero español sintió un dolor agudo dentro del pecho del jugador, un dolor del lado izquierdo del pecho, un dolor que subía por dentro del brazo izquierdo hasta la mandíbula, y un dolor que le impidió respirar en el césped del centro de entrenamiento del club portugués. Iker Casillas cayó encima del césped del Portogalla, con las 2 manos apoyadas encima del pecho, con los ojos cerrados durante los siguientes 14 segundos exactos posteriores a la caída oficial del portero encima del suelo, y con el silbato del entrenador Sergio Conceição sonando en el césped del centro de entrenamiento del club portugués, parando la sesión oficial del primer equipo. El médico oficial del Fútbol Club Oporto, el doctor portugués Nelson Puga, llegó corriendo hasta el portero español, encima del césped del centro de entrenamiento, a los 8 segundos posteriores al silbato oficial del entrenador, con el desfibrilador apretado dentro de la mano derecha, con el oxígeno oficial de la enfermería apretado dentro de la mano izquierda, y con las 2 rodillas apoyadas encima del césped al lado del portero español. Iker Casillas estaba pálido en el césped del centro de entrenamiento del Fútbol Club Oporto, sin respirar, con los ojos cerrados,
y con el corazón del portero de la selección española, campeona del Mundial 2010, latiendo a 160 pulsaciones por minuto. La ambulancia del club llegó al centro de entrenamiento Portogaya a los 14 minutos posteriores al inicio oficial del infarto del portero español, con las sirenas encendidas, con las luces azules del vehículo médico girando dentro del centro de entrenamiento, y con el destino del vehículo médico apuntando hacia el Hospital CUF de la ciudad de Oporto. Iker Casillas fue trasladado oficialmente dentro de la ambulancia del club portugués hasta el Hospital CUF de Oporto durante los siguientes 22 minutos posteriores al inicio oficial del infarto, con el suero de la enfermería apretado dentro del brazo izquierdo, con la mascarilla de oxígeno apretada dentro de la boca del portero y con el corazón del capitán histórico del Real Madrid latiendo a 195 pulsaciones por minuto dentro de la ambulancia del club. Cateterismo oficial en el quirófano del Hospital CUF de Oporto a las 1:14 de la tarde del 1 de mayo del año 2019, con el equipo de cardiología del Hospital Portugués operando al portero español durante los siguientes 14 minutos oficiales de la intervención, y con la periodista española Sara Carbonero, la mujer desde el año 2009, corriendo en el pasillo de la maternidad del Hospital CUF de Oporto hacia el quirófano donde estaban operando al padre de sus 2 hijos, con el pequeño Martín Casillas Carbonero, de 5 años recién cumplidos, apretado dentro del brazo derecho de la periodista, con el pequeño Lucas Casillas Carbonero, de 2 años recién cumplidos, apretado dentro del brazo izquierdo, y con las lágrimas silenciosas de la mujer español cayendo despacio por dentro de las mejillas en el pasillo del Hospital Portugués. Sara Carbonero se quedó de pie en el pasillo del Hospital CUF de Oporto durante los siguientes 4 horas y 14 minutos exactos, posteriores al inicio oficial de la intervención del padre de sus 2 hijos, con la espalda apoyada encima de la pared blanca del pasillo del Hospital Portugués, con los 2 hijos de la pareja dormidos encima de los brazos de la madre, y con el teléfono móvil personal apretado dentro del bolsillo interior del abrigo oficial de la periodista española, esperando la salida oficial del cirujano principal del Hospital CUF de Oporto en el quirófano del Hospital Portugués, esperando saber si el padre de sus 2 hijos oficiales iba a salir con vida del quirófano del hospital de la ciudad del norte de Portugal, y esperando la llamada telefónica oficial de la familia del portero español en la localidad madrileña de Móstoles para informar sobre el estado oficial del capitán histórico del Real Madrid. Vamos a esa espera. Y aquí es cuando llegamos al segundo golpe silencioso de esta historia. Un golpe que la afición del Real Madrid conoce a medias. Un golpe que Iker Casillas ha protegido de la prensa española durante los últimos 7 años seguidos. Y un golpe que llegó a la casa familiar del portero español en la ciudad de Oporto 18 días exactos después del infarto oficial del capitán histórico del Real Madrid, el cáncer de Sara Carbonero, 18 de mayo del año 2019. Dentro del despacho del doctor español Antonio González, especialista oficial en oncología ginecológica, dentro de la Clínica Universidad de Navarra de la capital española, con Sara Carbonero sentada dentro de la silla principal del despacho, con Iker Casillas sentado al lado de la periodista española, recién salido del Hospital CUF de Oporto después del infarto agudo de miocardio, y con el diagnóstico oficial del doctor español apretado dentro del sobre oficial de la Clínica Universidad de Navarra encima de la mesa del despacho. Cáncer de ovario oficial, de la periodista española nacida en la localidad de Corral de Almaguer de la provincia de Toledo el 3 de febrero del año 1984, con 35 años recién cumplidos, y con 2 hijos de la pareja dentro de la casa familiar de la ciudad de Oporto, Martín Casillas Carbonero, con 5 años recién cumplidos, y Lucas Casillas Carbonero, con 2 años recién cumplidos. Iker Casillas recibió el diagnóstico oficial del cáncer de ovario de la mujer oficial dentro del despacho de la Clínica Universidad de Navarra a los 18 días exactos posteriores al infarto agudo de miocardio del capitán histórico del Real Madrid, con la cicatriz oficial del cateterismo apretada dentro del brazo derecho, con las pastillas oficiales de la medicación cardíaca apretadas dentro del bolsillo interior de la chaqueta, y con las lágrimas silenciosas del ex capitán del vestuario del Club Blanco
cayendo despacio por dentro de las mejillas. Doble golpe familiar. Dentro del mismo mes oficial del calendario español. Y con la carrera profesional del mejor portero español de la historia del deporte nacional, terminada oficialmente por dentro del entrenamiento matutino del Fútbol Club Oporto. Pero todavía faltaba lo más humillante. Guarda ese diagnóstico oficial dentro del despacho de la Clínica Universidad de Navarra en tu cabeza, porque a los 3 años y 5 meses posteriores al doble golpe familiar del año 2019, en Twitter de la capital española, iba a aparecer un tuit publicado desde la cuenta personal del portero campeón del mundo que iba a humillar al capitán histórico del Real Madrid delante del planeta entero. Vamos a ese tuit. El 9 de octubre del año 2022, domingo por la tarde, 4:14, hora oficial de la capital española. Dentro del piso personal del portero español de la localidad de La Finca, Iker Casillas estaba en el salón del piso personal del jugador, con el móvil personal de la marca iPhone apretado dentro de la mano derecha, con los ojos apoyados encima de la pantalla oficial del móvil personal. Y con las notificaciones oficiales de la red social Twitter subiendo dentro de la pantalla del móvil personal del portero español. Y a las 4:14 exactos de la tarde de aquel domingo, dentro de la cuenta de Twitter del ex capitán del Real Madrid, apareció publicado un tuit. Las 6 palabras del tuit decían: «Espero que me respeten, soy gay». 6 palabras, publicadas dentro de la cuenta del portero español campeón del Mundial 2010, con el hashtag del domingo apretado dentro de la publicación, y con la afición del planeta entero del ex capitán del vestuario del Club Blanco leyendo aquellas 6 palabras oficiales en Twitter durante los siguientes 14 minutos posteriores a la publicación del tuit. 250.000 corazones oficiales del botón me gusta de la red social Twitter en la primera hora tras la publicación. 50.000 retweets oficiales en la primera hora, 40.000 respuestas oficiales en la primera hora, y el ex compañero del vestuario de la selección española de fútbol, el ex central catalán Carles Puyol Saforcada, apodado Carles Puyol por la afición del Fútbol Club Barcelona, respondió oficialmente al tuit del capitán histórico del Real Madrid. Las 10 palabras del tuit del ex central catalán decían: «Es el momento de contar lo nuestro, Iker». 10 palabras, con 2 emojis oficiales apretados dentro de la publicación, un corazón rojo y una cara oficial tirando un beso hacia la cuenta del portero campeón del Mundial 2010. 80.000 corazones oficiales del botón me gusta en la primera hora, 30.000 retweets oficiales, 8.000 respuestas oficiales, y el planeta entero comentando en las redes sociales oficiales del país entero sobre la relación silenciosa entre el ex central catalán del Fútbol Club Barcelona y el ex capitán del Real Madrid durante los años posteriores al Mundial 2010. El jugador australiano oficial de la primera división del fútbol australiano Josh Cavallo, del equipo oficial del Adelaide United, primer futbolista profesional oficial del planeta, declarado abiertamente homosexual en el vestuario del club australiano, respondió oficialmente al tuit del ex capitán del Real Madrid. Las 28 palabras del delantero australiano decían: bromear y burlarse de declararse gay dentro del fútbol es decepcionante. Es un viaje difícil por el que tiene que pasar cualquier persona del colectivo LGTBI positivo. 28 palabras. Contra el ex capitán del Real Madrid, contra el ex central catalán del Fútbol Club Barcelona y contra la actitud oficial del vestuario oficial del fútbol profesional europeo delante de la comunidad oficial del colectivo LGTBI positivo del planeta entero. Pero aquello no fue lo peor, porque a las 2 horas exactas posteriores a la publicación del tuit del portero español, dentro de la cuenta de Twitter del ex capitán del Real Madrid, apareció publicada una segunda publicación del jugador. Las 13 palabras del segundo tuit decían: cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. 13 palabras. Y 14 palabras más apretadas dentro del segundo tuit del portero español. Las 14 palabras adicionales decían: y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. Cuenta hackeada. Sin explicación oficial de la identidad del pirata informático oficial en Twitter. Sin denuncia oficial dentro de las oficinas oficiales de la Policía Nacional Española.
y sin la posibilidad oficial de verificar la identidad del autor oficial del primer tuit publicado dentro de la cuenta del portero campeón del Mundial 2010. Pero los expertos oficiales de la red social Twitter, dentro de los foros oficiales de análisis técnico del sistema informático de la plataforma internacional, verificaron oficialmente que los dos tuits oficiales del portero español habían sido publicados desde el mismo teléfono móvil oficial de la marca iPhone, el mismo dispositivo oficial, la misma dirección oficial de protocolo de Internet del portero español y la misma cuenta personal del excapitán del Real Madrid. Un pirata informático oficial no puede publicar un tuit desde el mismo dispositivo oficial del portero español. Un pirata informático oficial no puede utilizar el mismo teléfono móvil oficial del propietario oficial de la cuenta oficial. Y un pirata informático oficial no puede acceder al piso personal del portero español en la localidad de La Finca a las 4:14 exactos de la tarde del domingo 9 de octubre del año 2022. La afición del planeta entero del portero español sacó oficialmente las conclusiones oficiales. Y todavía faltaba el golpe económico definitivo. Guarda ese tuit del 9 de octubre del año 2022 en tu cabeza. Porque a los 3 años y 8 meses posteriores a la humillación pública oficial del ex capitán del Real Madrid, en el despacho del abogado laboralista español del portero campeón del mundo, Iker Casillas, iba a firmar oficialmente una demanda económica millonaria contra el Fútbol Club Porto por las secuelas permanentes del infarto agudo de miocardio del año 2019. Vamos a esa demanda. Junio del año 2026. Dentro del despacho principal del bufete oficial de abogados laboralistas, Cuatrecasas González Pereira, de la ciudad de Barcelona. Iker Casillas estaba sentado dentro de la silla principal del despacho oficial, con el traje azul oscuro puesto encima del torso, con la corbata gris apretada dentro del cuello de la camisa blanca y con la firma oficial del ex capitán del Real Madrid apretada dentro del bolígrafo Montblanc oficial del despacho. Y a las 11:14 de la mañana de aquel viernes de junio del año 2026, el mejor portero español de la historia del deporte nacional firmó oficialmente la demanda económica contra el Fútbol Club Porto por las secuelas permanentes del infarto agudo de miocardio del 1 de mayo del año 2019. 3.700.000 euros oficiales, reclamados por el exportero español al club portugués, donde había jugado durante los 4 años posteriores a la salida oficial del Real Madrid. Con la petición oficial de incapacidad laboral permanente del jugador dentro del sistema oficial de la Seguridad Social portuguesa. Con las secuelas oficiales del infarto agudo de miocardio, verificadas por los especialistas oficiales del Hospital CUF de Oporto durante los últimos 7 años seguidos. Y con el destino oficial de la demanda, apuntando hacia el Tribunal Laboral Oficial de la ciudad de Oporto. 3.700.000 euros. Reclamados por el ex capitán del Real Madrid al club portugués, donde había sufrido oficialmente el infarto agudo de miocardio la mañana del 1 de mayo del año 2019. Pero todavía faltaba lo más silencioso, porque el mejor portero español de la historia del deporte nacional, con 45 años recién cumplidos el 20 de mayo del año 2026, seguía oficialmente solo dentro del piso personal de la localidad de La Finca. Sin la periodista española Sara Carbonero al lado, sin el matrimonio de la pareja y sin la posibilidad oficial de rehacer la vida sentimental del portero campeón del mundo durante los últimos 5 años posteriores al divorcio de la pareja del 12 de marzo del año 2021. Vamos a esa soledad. Y ahora es cuando llegamos a la parte más silenciosa de esta historia. La soledad del capitán histórico del Real Madrid dentro del piso personal de la localidad de La Finca durante los últimos 5 años seguidos. 12 de marzo del año 2021. Dentro del despacho del abogado matrimonialista español de la pareja, el letrado madrileño Adrián Martín López, dentro del centro histórico de la capital española, Iker Casillas firmó oficialmente el divorcio con la periodista española Sara Carbonero. Después de 12 años seguidos de relación sentimental, después de 5 años seguidos de matrimonio y después de 2 hijos de la pareja, Martín Casillas Carbonero y Lucas Casillas Carbonero.
La misma pareja que había protagonizado el beso más famoso del deporte español en el estadio Soccer City de Johannesburgo, la noche del 11 de julio del año 2010, con la selección española, campeona del Mundial 2010. Con Iker Casillas, capitán del vestuario de la selección española, corriendo hacia la periodista Sara Carbonero en el césped del estadio Soccer City de Johannesburgo. Sara Carbonero estaba dentro de la banda del estadio con el micrófono oficial del programa Deportes 4 apretado dentro de la mano derecha. Con el chaleco rojo del gabinete de prensa de la Federación Internacional de Fútbol Asociación puesto encima del torso. Y con los ojos apoyados en el capitán del vestuario de la selección española, corriendo hacia la banda del estadio, con la Copa del Mundial 2010 apretada dentro de las dos manos. El capitán del vestuario levantó a la periodista con el brazo izquierdo, y con el beso de la pareja delante de 1.500 millones de espectadores del planeta en el terreno de juego del estadio, el beso del Mundial de Sudáfrica 2010, publicado en las portadas del periodismo del planeta entero durante las siguientes 48 horas, con las declaraciones del capitán del vestuario después del beso. Las 7 palabras del capitán decían: «Muchas gracias, España, sois los mejores». 7 palabras del capitán histórico del vestuario del Real Madrid Club de Fútbol, delante del planeta entero, con la Copa del Mundo apretada dentro de las manos, y con Sara Carbonero al lado del portero de la selección española. 11 años después, en el despacho del abogado matrimonialista español de la ciudad de Madrid, reducido a la firma del divorcio del portero campeón del mundo, delante del bufete jurídico de la capital española, 11 años después, y con la boda de la pareja celebrada en el ayuntamiento de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, el 20 de marzo del año 2016 en secreto, delante de los familiares directos de los dos protagonistas de la pareja, sin la prensa del corazón español presente en el acto, sin fotografías de la ceremonia en las revistas del corazón español, y con la exclusiva del enlace publicada en el sitio web del ayuntamiento de la localidad madrileña durante los días posteriores a la ceremonia. 5 años después de aquella boda en secreto, la pareja del portero español y la periodista española firmó el divorcio en el despacho del bufete jurídico de la ciudad de Madrid. La periodista Sara Carbonero rehizo la vida sentimental durante los años posteriores al divorcio de la pareja, con el empresario canario José Luis Cabrera Rodríguez, apodado J. Cabrera, natural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con la relación sentimental de la pareja iniciada en el año 2024, y con las fotografías oficiales de la pareja publicadas en las revistas oficiales del corazón español durante los meses posteriores al inicio de la relación. Pero el excapitán del Real Madrid no rehizo oficialmente la vida sentimental durante los años posteriores al divorcio, sin pareja oficial estable dentro de los últimos 5 años seguidos, con rumores oficiales sobre relaciones sentimentales con la actriz venezolana Irene Esser Quintero, con rumores oficiales sobre relaciones con la modelo argentina Claudia Babel, con rumores oficiales sobre relaciones con la actriz española Alejandra Onieva Fernández, y con rumores oficiales sobre relaciones con la periodista española María José Camacho Rojas, sin ninguna relación oficial consolidada dentro del piso personal de la localidad de La Finca durante los últimos 5 años seguidos posteriores al divorcio de la pareja, y a los 13 meses posteriores al inicio del año 2026, en la ciudad de Corral de Almaguer de la provincia de Toledo, la madre de la periodista española Sara Carbonero, la ama de casa española Goyi Arévalo, murió el 13 de abril del año 2026, después de una enfermedad silenciosa en el hospital de la ciudad castellana. Y el excapitán del Real Madrid acudió al tanatorio de la ciudad de Corral de Almaguer, solo, sin la periodista española Sara Carbonero llamando al exmarido, sin la familia de la expareja invitando al portero español al acto, sin las llaves oficiales del piso de la periodista Sara Carbonero en la ciudad de Madrid apretadas dentro de los bolsillos del abrigo del portero, y con las cámaras de la prensa española grabando la entrada del excapitán del Real Madrid en el tanatorio de la ciudad castellana. Iker Casillas entró en el tanatorio de la ciudad de Corral de Almaguer a las 6:14 de la tarde del lunes 13 de abril del año 2026, con el traje negro puesto encima del torso,
con la corbata negra apretada dentro del cuello de la camisa blanca y con las dos manos apretadas dentro de los bolsillos del abrigo negro del portero español. Se acercó a la exmujer sentada en la sala principal del tanatorio, con los dos hijos de la expareja sentados al lado de la periodista Sara Carbonero, Martín Casillas Carbonero, con 12 años recién cumplidos, y Lucas Casillas Carbonero, con 9 años recién cumplidos. Iker Casillas apoyó la mano derecha encima del hombro de la exmujer durante los siguientes 14 segundos exactos, sin decir una palabra, sin sentarse al lado de la periodista Sara Carbonero y sin quedarse en el tanatorio durante el resto de la tarde. Un gesto silencioso, del hombre que había amado a la mujer durante 12 años seguidos, del padre de los dos hijos de la pareja y del capitán histórico del Real Madrid que seguía solo en el piso personal de la localidad de la finca. Y a los 5 meses posteriores al entierro oficial de la madre oficial de la expareja, dentro del podcast oficial de la Fundación José Ramón de la Morena del periodista deportivo español José Ramón de la Morena Puerta, publicado en la red YouTube el 14 de mayo del año 2026, el hijo mayor de la pareja Martín Casillas Carbonero, con 12 años recién cumplidos, jugador oficial de la cantera del Real Madrid dentro de la categoría Alevín A del Club Blanco, pronunció una frase oficial delante del periodista deportivo español. Las 19 palabras del hijo mayor del portero decían: «Quiero hacer mi propia carrera, no quiero que me comparen con mi padre». 19 palabras del hijo mayor del capitán histórico del Real Madrid, del futuro portero oficial de la cantera del Club Blanco de la capital española, y del pequeño Martín Casillas Carbonero, con 12 años recién cumplidos, queriendo distanciarse oficialmente del padre oficial dentro del podcast oficial de la Fundación José Ramón de la Morena. Aquellas 19 palabras del hijo mayor viajaron por en las redes sociales oficiales del planeta entero durante los siguientes 14 días posteriores a la publicación del podcast en la red YouTube, y llegaron oficialmente al piso personal del excapitán del Real Madrid en la localidad de La Finca a las 9:38 de la noche del jueves 15 de mayo del año 2026. Iker Casillas estaba en el sofá del salón del piso personal del jugador aquella noche, solo, con el móvil personal apretado dentro de la mano derecha, con la pantalla oficial del móvil personal mostrando el podcast oficial de la Fundación José Ramón de la Morena, y con los ojos apoyados encima de la cara oficial del hijo mayor del portero dentro de la pantalla del móvil personal, escuchando las 19 palabras oficiales del hijo mayor durante los siguientes 14 segundos exactos posteriores al inicio oficial del fragmento del podcast, y con las lágrimas silenciosas del excapitán del Real Madrid cayendo despacio por dentro de las mejillas. Solo, dentro del sofá principal del salón del piso personal de la localidad de La Finca, con el pequeño Martín Casillas Carbonero, hijo mayor del portero campeón del mundo, queriendo hacer su propia carrera dentro del fútbol profesional español, sin que nadie le comparara oficialmente con el padre oficial del jugador, y sin la posibilidad de heredar el legado histórico del capitán de la selección española, campeona del Mundial 2010. Iker Casillas apagó la pantalla del móvil personal a los 14 minutos posteriores al final del podcast. Se quedó sentado en el sofá del salón durante los siguientes 48 minutos exactos, con el móvil apretado dentro de la mano derecha, con las lágrimas silenciosas cayendo despacio por las mejillas, y con el brazalete rojo del capitán del Real Madrid apretado dentro del cajón principal del mueble del salón del piso personal. El mismo brazalete que había levantado 3 ligas de campeones europeas encima del césped del Santiago Bernabéu. El mismo brazalete que había levantado la Copa del Mundo del año 2010 en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Y el mismo brazalete que había defendido la portería del Club Blanco durante los 16 años seguidos de la carrera profesional del jugador, apretado dentro del cajón del mueble del salón del piso personal de la localidad de La Finca, el mejor portero español de la historia del deporte nacional, solo dentro del piso personal de la localidad de La Finca, sin la pareja al lado, sin el homenaje oficial del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y con el hijo mayor del portero queriendo distanciarse oficialmente del padre dentro del podcast oficial del periodista deportivo español. Y si esta historia te ha hecho pensar en alguien,
en un chaval madrileño de 18 años recién cumplidos que debutó oficialmente dentro del primer equipo del Real Madrid el 12 de septiembre del año 1999, dentro del Estadio San Mamés de la ciudad vasca de Bilbao, con la camiseta blanca del club de la capital española encima del torso y con la portería oficial del club vasco delante del portero. En un capitán histórico del Real Madrid de 29 años recién cumplidos, que levantó oficialmente la Copa del Mundo de la FIFA dentro del Estadio Soccer City de la Johannesburgo del Sudáfrica el 11 de julio del año 2010. En un ex capitán del vestuario del club blanco de 37 años recién cumplidos, que cayó encima del césped del centro de entrenamiento Portogalla del Fuboxio Porto, con un infarto agudo de miocardio, la mañana del 1 de mayo del año 2019, y en un hombre de 45 años recién cumplidos dentro del piso personal de la localidad de La Finca, con la cicatriz oficial del cateterismo apretada dentro del brazo derecho, con las pastillas oficiales de la medicación cardíaca apretadas dentro del cajón oficial de la mesa de noche del dormitorio principal, y con el hijo mayor de la pareja queriendo distanciarse oficialmente del padre dentro del podcast oficial del periodista deportivo español. Suscríbete al canal Estrellas Caídas para que sigamos revelando las historias verdaderas de los deportistas españoles que llegaron a lo más alto por dentro, aunque el mundo solamente los mire por fuera. Y si tú o alguien de tu familia está pasando por un momento difícil, si necesitas hablar con alguien, llama de forma gratuita al 024. La línea de atención a la conducta suicida está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, desde cualquier teléfono de España. No estás solo. Nunca estás solo. Nos vemos en el siguiente vídeo.